Ya volvemos a Argumentos, nos acompaña Fausto Romeo en este segmento, seguimos conversando sobre el tema de la educación. Fausto es coordinador sectorial de Consecomercio y también pues ha trabajado con la ANDIET, continúa trabajando con la Sí. ANDIET y también como director de consenso educativo. Nos habíamos quedado en propuestas, ¿no?, para mejorar la situación del sector. No sé si manejas algunas cifras Sí. y cuáles son también las expectativas. Mira, expectativas para el próximo año son verdaderamente satisfactorios. Hoy escuchábamos precisamente dos grandes ponentes como lo que maneja Luis Vicente y como dije, Ibuniac. Gane quien gane el próximo martes en los Estados Unidos, Venezuela está en el núcleo de un centro ante acontecimientos que está viviendo esa guerra de Rusia-Ucrania, donde Corea del Norte, bueno, decidió apoyar a Rusia para esa guerra, que por cierto Corea del Norte no ha participado en 70 años de esa guerra, preparándose a un eventual, posiblemente donde sus límites con el Corea del Sur. Está la guerra que también da En de Oriente Israel. Medio, un mundo en Todo esto, o conflicto. sea, hay una cantidad de conflictos vivos, 5 conflictos en este momento en el mundo entero, que hace que, bueno, Venezuela esté en un panorama del Caribe paradisíaco que vivimos nosotros y que, bueno, que se necesita realmente ese petróleo en el mundo y que, bueno, para los próximos años Estados Unidos va a tener que buscar alternativas. Lo E tiene en la incluso diana. decían Venezuela también, porque Por digamos, su eso. no ingreso quizá a los BRICS podría empujar a Venezuela a seguir en esa mesa de diálogo con Estados Unidos, digamos, para vender el Pero crudo tú para que me, Occidente. claro, pero tú que me conoces ese tiempo, mira, yo a mal tiempo buena cara. Si no está el BRICS, ¿por qué no buscamos a la ADI de nuevo? ¿Por qué no entramos al Mercosur? ¿Por qué no buscamos esa La Comunidad alternativa Andina de con Naciones. nuestra comunidad andina de naciones? O sea, nuestros pares, con lo que nosotros entendemos, con Colombia, que cuando anteriormente Venezuela exportaba millones de dólares a Colombia, bueno, ahorita es al revés, el mercado está de esta manera. Bueno, nosotros necesitamos realmente abrir esa brecha de dinero que pueda ingresarse con el sector empresarial internacional, que no es que el Banco Central de Venezuela tiene que estar inyectando 800 millones de dólares para poder estabilizar la disparidad que hay entre el dólar oficial y el otro que se ve en el mercado. Nosotros tenemos que entender que si realmente enfocamos inversiones nacionales que ingresen moneda de fuerte al país, y no solamente con el turismo, qué bueno que en Nueva Esparta ingresan turistas de Polonia, de Rusia, que vienen y están allí 10 días y se devuelven, pero es que el turismo que puede ver en el estado Falcón o en Mérida o en Canaima, o inclusive yo voy más allá analizando un poco cómo era la historia de la economía de Venezuela, hasta los canales de televisión cuando exportaban novelas, telenovelas, Claro. o programas de tanto interés que habían. Todos los Bueno, eso sectores, es sí. ingreso que había en este país. Bueno, pues tenemos que retomar eso, tenemos que retomar cuando venían cantidades de personas a estudiar posgrado, maestrías en Venezuela, la del sur del continente americano, bueno, venían a hacer su posgrado a Venezuela en las universidades privadas inclusive, porque pagar un posgrado en esos países era totalmente impagable, pero aquí se podía. Bueno, esos son de las economías que requerimos en Venezuela para poder despuntar y que el dólar se mantenga en una estabilidad, que no es 40, 41, 42, sino hay que saber, bueno, llegar a un momento que uno pueda ir a un banco, decir, vengo a comprar 100 dólares o 10 dólares o 500 dólares y el banco me lo puede ofrecer con tranquilidad, como existió hace 7, 8 meses atrás y que realmente se mantuvo una estabilidad. Bueno, esa misma forma nosotros necesitamos que se mantenga y eso repercute en todos los ámbitos, inclusive en la educación privada, como el señor de la bodega, como puede tener en la parte del sector alimentario, de los grandes supermercados. Cuando yo escucho que se han abierto nuevos fuentes de supermercados en Venezuela, bueno, qué bueno que se pueda ver, pero ¿cómo están las En ventas? farmacias En las también farmacias que están en crecimiento, ¿no? crecimiento con todo esto. Bueno, nosotros debemos entender que hay un factor que nadie puede pasarlo desapercibido.
Si no tenemos buenos maestros, si no tenemos buenos profesionales la clave. preparando, no podemos tener futuro. Y un maestro no se hace en 15 días. No es que tú dices, bueno, de ahora en adelante tú tienes la batuta de ser maestro de escuela, y eso tampoco son 5 años de las universidades que tienes, sino que eso nace desde el bachillerato. Es decir, tiene Y que que estar... ya muchos jóvenes dicen, no voy a estudiar educación porque miren cómo están los maestros. Porque no tienen la vocación. O sea, cuando un estudiante, cuando alguien decide estudiar educación, es precisamente porque le nace, porque hay una vocación desde primero, segundo año de bachillerato, y que a lo largo de este momento que yo voy a pasar del bachillerato, más los 5 años que voy a estar en las universidades, pueda ser un excelente maestro y profesional. Que por cierto, en la forma como lo estoy diciendo en este momento, nosotros en el sistema educativo hablamos de una triada que es familia, escuela y comunidad. Bueno, yo creo que en este momento debemos cambiar un poco de decir familia, escuela y comercio, industria, incluyendo la comunidad. Es decir, la industria, el comercio se debe ver involucrado dentro de todos estos factores para el desarrollo. Si una industria se encuentra en una comunidad y allí hay unas cantidades de escuelas, y estoy hablando de escuelas públicas o privadas, tú sabes que yo defiendo todo el sistema educativo como un todo, bueno, esa industria va a requerir mano de obra calificada, y no la quiero ahora con 15, 16 años, 12 años. Capacitaciones técnicas, de repente la responsabilidad para social, que siga ¿no?, y continúe sus estudios, totalmente, que pueda hacer sus estudios de bachillerato, con una formación dentro de esa industria, conjuntamente con la escuela, y después seguir con las universidades, formarse, terminarse de tener un título universitario y retomar donde la industria, porque si no el joven va a enamorarse de cualquier universidad fuera de su contexto comunitario donde está y va a decir al final, ¿sabes qué? Me voy del país, ya tengo mi título universitario, nadie me dijo, aquí está esta industria, este comercio que te necesita como mano de obra calificada, donde me van a pagar realmente un salario digno de que yo pueda mantener un hogar, que pueda comprarme un vehículo o una vivienda ya, y no esperar 10, 15, 20 años que yo vaya a trabajar para que me den unas prestaciones sociales a futuro, sino unas prestaciones sociales continuas, anuales, y que pueda tener una garantía de lo que yo pueda percibir para llevar adelante esa Venezuela productiva que todos queremos. Que todos soñamos. Fausto, otro tema que comentábamos en la pausa es el tema de la ley de pensiones y cómo también ha influido en el incremento de costos de los colegios privados. Probablemente es una ley que, bueno, fue aprobada. Nosotros en un principio del sistema educativo privado pensábamos que iba a haber una exoneración. Una exoneración. La ley habla de una exoneración, pero el decreto presidencial habla de que únicamente fueron exonerados los emprendedores. Muy bien, nosotros hicimos peticiones, pensábamos que se podía hablar de una exoneración o una disminución al 2, 3%. Pero se ha conversado nuevamente o planteado esa propuesta de exoneración. La propuesta que yo he planteado desde Consenso Educativo es precisamente, ya que estamos en esto, ya lo estamos aportando desde el mes de mayo, bueno, el sistema educativo privado representa aproximadamente unos 85,000 trabajadores, entre obreros, administrativos, personal docente, profesores, y eso, el piso es de $130. Bueno, vamos a poner un promedio de $200, el 9%, eso representa aproximadamente unos 18 o 20 millones de dólares mensual que estamos entregando al CENIAT, a una cuenta del CENIAT, que todavía no se ha visto ningún resultado, todavía no hemos visto ningún pensionado decir, oye, estoy cobrando algo más, pero sí sabemos que tenemos 220,000 jubilados y pensionados del Ministerio de Educación, del sector propiamente oficial, de maestros que han estado allí cobrando 10, 15 dólares mensual. Bueno, esos 18 o 20 millones de dólares que estamos aportando, indexado a bolívares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, tal como dice el referencial cambiario número 1. Que ese cambio también es otro de los temas que ahorita pero está que preocupando, nosotros ¿no? queremos dar eso a una cuenta de una parte administrada entre el sector del Ministerio de Educación, las federaciones de jubilados y la educación privada, depositado en una cuenta bancaria y que pueda llegar directamente esas pensiones a los 220,000 maestros y profesores y administrativos que están jubilados. Es decir, en vez de recibir 10, 12 dólares mensual que están recibiendo actualmente, posiblemente puedan subirse a 60, 70 dólares, que es algo que puede ayudar. No es lo ideal, pero al menos el aporte de la educación privada vaya directamente, y no solamente del sistema educativo básico, podría ser también de las universidades privadas, que todo ese aporte pueda ir directamente hacia los jubilados y pensionados del sistema público o de los que están jubilados por el Ministerio de Educación, y que sea un beneficio para que todo pueda rentabilizar y percibir mayor ingresos mensuales.
Ahora ya para finalizar, reuniones del sector privado de la educación con el nuevo ministro, en No, agenda, ¿qué se espera? actualmente no se ha recibido, me imagino que está preparando toda la organización que él está Claro. haciendo, pero la propuesta que se está preparando, hay diferentes argumentos que se vayan a presentar al ministro Héctor Rodríguez. Quedaron en tinta varias cosas pendientes, como Por ejemplo, la ley las regulaciones que tenemos, 3 decretos, 3 resoluciones que existen para poder establecer cuál es la cuota de escolaridad que pagan los padres por el proyecto educativo que tenemos para que ofrecer a los padres y representantes por medio de sus hijos. Ese es algo que se tiene que regular. No es una resolución que venció en el 2014 u otra resolución en el 2020, que fue en el momento de la pandemia, o en la otra resolución que es el momento de establecerse qué es el porcentaje, que es un porcentaje establecido por las Naciones Unidas, del 60-70%, que todo tiene que ver con incidencia laboral, y el otro 30-40% del consumo, pero que el mayor consumo que tenemos actualmente son los servicios que realmente no tenemos ni cómo saber cómo calcularlo, que hoy estamos pagando 2.000 bolívares, el mes que viene 4.000 y el siguiente mes 3.000. O sea, son disparatadas cifras que uno no sabe cómo calcularlo, pero que debe estar en el presupuesto de funcionamiento del proyecto educativo, de lo que nosotros ofrecemos, de la calidad que estamos dando para nuestras instituciones. importante conocer el diagnóstico del problema para buscar soluciones y que estas propuestas también del sector educativo puedan ser escuchadas por quienes toman las decisiones. Asimismo es que nosotros esperemos que el ministro Héctor Rodríguez pueda atender próximamente en su agenda nuestra atención para que podamos llevarle los planteamientos de diversos puntos que están pendientes por hacer, o inclusive los textos escolares ilegales que se hacen de manera fraudulenta, donde se imprimen sin la calidad que conlleva todo esto. O sea, no es solamente la educación, Sí, hay es toda también una los industria. textos escolares que se están elaborando en editoriales, en tipografía, ni siquiera en editoriales, que nos llevan todo lo que tiene que ver con la calidad del papel, con la revisión que se le da a esos textos de acuerdo a las editoriales, la Cámara de Editoriales que existe en Venezuela, que realmente cumple y que puedan ingresar realmente al sistema público, porque realmente únicamente ellos pueden vender los textos escolares al 16% de la población de la educación privada que representamos en este momento, y no al grueso que está en el sector público, que por cierto, ellos en sí mismos tienen dificultad, el Ministerio de Educación, para poder dar adelante todo lo que tiene que ver con la colección bolivariana o los textos escolares que tiene el Ministerio de Educación. Bueno, muchas gracias, Fausto Romeo, por acompañarnos y darnos sus propuestas y su tiempo a este espacio Argumentos. Ahí están sus cuentas en redes sociales, nosotros se las dejamos en @argumentosgb y @rosa_periodista, para que por esa vía podamos seguir pues intercambiando comentarios, además todo lo que tiene que ver, ¿no?, con todo el tema del desarrollo educativo en nuestro país, las empresas, la industria, el comercio, todo lo relacionado. Nos despedimos, puede encontrar este programa en nuestro canal de YouTube Argumentos GB.